Ladies and gentlemen. Red Bull no tuvo una buena carrera en Mónaco, eso es evidente, especialmente por los resultados, donde Max fue sexto, mientras que Checo abandonó debido al accidente con Magnussen en la primera vuelta de carrera, accidente que le costará al equipo entre 2 y 3 millones de euros, convirtiéndose en su peor resultado de la temporada. Un desastre, teniendo en cuenta el dominio que vienen teniendo en la última campaña y media. Una cadena de malas noticias dentro del equipo austriaco, que cada vez nota a Ferrari y a McLaren más cerca de ellos, algo que ya se advertía desde hace un tiempo. Sin embargo, el potencial del RB20 sigue estando ahí, y Mónaco ha sido un gran premio parecido al fin de semana de Singapur durante el año pasado, donde el Red Bull no se adaptó a las condiciones de pista, y que para algunos solo puede quedar en un mal fin de semana que cualquier equipo puede tener, y que aún el RB20 sigue siendo el mejor coche de pista. La realidad es que el coche sí tiene un problema, y el asesor de Red Bull, Helmut Marko, lo confirmó, que el equipo se enfrenta a un problema en la temporada, uno que es muy preocupante. De primeras, la estadística daba una posible respuesta y no tan alarmante, de que la causa a la baja del rendimiento en Red Bull obedecía a ciertos circuitos con unas características muy determinadas, y que según esta teoría nos dice que el Red Bull viene siendo inferior en circuitos urbanos desde la temporada pasada y que Mónaco no fue la excepción, y por tanto la falta de velocidad es pasajera. Empezando el recuento en Australia, pese a que Max Verstappen iba liderando antes de que aparecieran las incidencias mecánicas que acabaron provocando el abandono, la apariencia era que el piloto neerlandés iba a sufrir en el trazado urbano, pues no logró escaparse de los perseguidores. Tras Australia llegó Japón y China, que son circuitos permanentes, donde Verstappen no tuvo rival, con 2 triunfos aplastadores acompañados de un segundo y un tercer lugar de Checo. Después llegaría Miami, un circuito urbano. En la carrera estadounidense, Max Verstappen estuvo liderando la misma hasta que el coche de seguridad regaló la primera posición a un Lando Norris que no tuvo problemas en mantenerla, pero que en rendimiento ambos equipos fueron muy parejos. Y tras esto, Imola, circuito permanente, donde volvió a ganar Max Verstappen, solo que con el McLaren de Lando Norris pegado a la trasera del Red Bull, en una carrera que de haber sido contrarreloj, habría tenido un ganador diferente. Y finalmente Mónaco, en la que Verstappen no ha sido competitivo y no ha estado ni remotamente cerca de colarse en los puestos de cabeza, salvando el evento con una 6ª posición. Tomando como referencia Imola y Mónaco, la razón de la causa parece ser más profunda de lo que parecía a simple vista, y que el mal rendimiento no solo se da en circuitos urbanos solo por ser urbanos. Estos circuitos tienden a tener muchos baches y por lo general pianos muy agresivos, y aquí es donde empieza el verdadero problema. El RB20 sufre en circuitos con pianos que sean muy agresivos al optimizar el efecto suelo. Pero eso entonces no se limitaría solo a un circuito callejero, sino a cualquier circuito con estas características, como lo fue Imola. Mónaco es uno de esos circuitos llenos de baches, desniveles y pianos agresivos. El coche se comportó como si estuviera en el filo de la navaja en varias ocasiones, y su debilidad principal, en efecto, fueron los baches y los pianos, que son claves para el rendimiento en Montecarlo. El equipo austriaco además se vio sorprendido y confundido por el hecho de que cuanto más blando era el coche, para mejorar teóricamente su comportamiento, peor era su rendimiento en la pista. Eso apunta potencialmente a un diseño de la suspensión que no tiene suficiente margen de maniobra para hacer frente a las zonas de baja velocidad y a los baches sin comprometer la altura del coche y la carga aerodinámica que se genera, lo cual nos dice que el RB20 tiene problemas con los reglajes y que el coche no puede atacar los pianos adecuadamente, rebotando y dando saltos de canguro, como Max lo mencionó, y que el tener que andar redondeando ciertos vértices le costaba en la velocidad. Lo intentamos, fuimos más blandos, más rígidos, todo, pero el coche es como un kart, es como si corriera sin suspensión,
da muchos saltos, no absorbe los bordillos ni los baches ni los cambios de peralte. No es algo nuevo, hemos tenido este problema desde 2022. Esa última frase sorprende, porque en 2022 y 2023 Max y Red Bull dominaron la categoría con mano de hierro, ganando prácticamente todo y alzándose con varias carreras de adelanto con ambos títulos. Al explicar cómo fue posible, dijo: por supuesto, los últimos años hemos tenido ventaja con el coche, así que se enmascara un poco porque ganamos en las curvas donde los bordillos y los baches no son una limitación tan grande. Pero ahora que todo el mundo se está poniendo al día, obviamente, cuando no mejoras tu punto más débil, te atrapan, y eso es lo que ha pasado este fin de semana. Helmut Marko incidió más en este origen de todos los problemas. No solo es la suspensión, sino también el simulador. El problema actual reside en la suspensión porque la rigidez de la misma les está impidiendo ir rápido en algunos circuitos, y el simulador porque ha fallado en la correlación entre los datos de simulación y los datos de pista, invalidando esta importante herramienta a la hora de encontrar la puesta a punto. Ese es el problema, que también fue evidente en la puesta a punto en Miami y en parte en el circuito de Imola. En palabras de Marko, en el simulador sí pueden atacar los pianos, mientras que en el circuito saltan como canguros, repitiendo las palabras de Max. Una herramienta que ya no ofrece las mismas garantías que el año pasado, un grave hándicap teniendo en cuenta la ausencia de test en la categoría. Christian Horner dijo que el equipo necesitaba obtener respuestas rápidas a lo que estaba pasando, y las primeras pistas a la solución de sus problemas podrían encontrarse en su hermano menor, Racing Bull, ya que utiliza la misma suspensión que usó Red Bull en 2023, y los de Faenza no cuentan con esos mismos problemas. Después de años con el mejor coche, Red Bull se dedicó a afinar su concepto, con el objetivo de arreglar los pocos puntos débiles que tenían los monoplazas anteriores. Se suponía, pero no ha sido así. Ese gran defecto respecto a los baches explica Max Verstappen. No tiene solución fácil porque no sabemos de dónde viene. Así lo explica ante la duda de si se solucionará en estos meses que aún quedan del campeonato. En primer lugar, tenemos que entender lo que es, porque está claro que no lo entendemos, pero trabajaremos duro para encontrar el problema y luego intentaremos deshacernos de él. No sé si podremos hacerlo este año, pero espero que para el año que viene. Solventar el problema de la suspensión podría llevar prácticamente toda la temporada, aunque esta característica ya estaba en el RB19 y no impidió que ganara todas las carreras menos una. Ahora no es el mismo escenario que la temporada pasada. Por ese motivo, los esfuerzos de Red Bull se centran en volver a hacer que el simulador sea una herramienta válida para encontrar la puesta a punto del monoplaza. Una fisura que pueden exprimir al máximo los directos rivales de Red Bull, Ferrari y McLaren, que por ahora están ganando el pulso por el desarrollo, con más o menos acierto en función del circuito en turno. Max aún conserva el liderato de pilotos con 31 puntos sobre Leclerc, mientras que Red Bull sigue al frente en constructores, pero Ferrari le pisa los talones a solo 24 puntos. Aún es prematuro aventurar si estamos ante un fin de ciclo para la escudería de las bebidas energéticas y para su tricampeón Verstappen. Puede que la distancia se haya cortado de forma puntual en circuitos en los que tradicionalmente Red Bull tenía más dificultades. Ahora con Canadá, Barcelona, Austria y Silverstone por delante, algunas de las pistas de gran dominio del coche austriaco en los 2 últimos años, se espera que se normalice de nuevo el orden de fuerzas, y más cuando el departamento aerodinámico va a introducir mejoras en breve en el RB20. Pero de momento llega Canadá.